Bien, hermanos, para comenzar el sermón, para ustedes, ¿qué significa el sueño? Pero no me refiero al sueño de tener una casa, el sueño de tener un buen coche, el sueño de tener mucho dinero o de soñar con la salvación, sino que me refiero a dormir. Yo me imagino que muchos me dirán, pues el sueño es descansar, el sueño es encontrar la tranquilidad, recargar baterías, y según el diccionario, dormir es hallarse en el estado de reposo que consiste en la inacción o suspensión de los sentidos y de todo movimiento voluntario. Ahora, ¿a cuánto nos gusta dormir? Yo creo que a todos nos gusta dormir, ¿verdad? Y me imagino pues que todos siempre estamos, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos estudiando, siempre pensamos en qué rico sería en estos momentos llegar a la casa, acostarme, ponerme una manta encima con el frío que está haciendo ahora y qué, pues estar tranquilos. También seguro que muchos de nosotros en algún momento pues hemos llegado a quedarnos tan dormidos, que cuando nos despertamos después de mucho tiempo no sabemos ni siquiera dónde nos encontramos. Pues yo les voy a contar una historia relacionada con esto de un sueño muy curioso que le pasó a Dylan, el hermano de un compañero que yo tenía en un instituto de Colombia. Un día Dylan se acostó a dormir porque él había llegado muy cansado. También, así como nosotros pensamos que, qué rico dormir ahora, pues él llegó una tarde de instituto, llegó a dormir y pues como cualquier otra se tiró a su cama, se acomodó con su manta y se quedó tranquilo, durmiendo. Luego cuando la madre se pasó a ver dónde estaba Dylan o qué era de él, porque no lo escuchaban, pues lo encontró durmiendo y dijo, seguro tendrá una semana muy cansada, tuvo una semana llena de estrés, voy a dejarlo dormir y ya lo despertaré. Pasaron 2 horas, pasaron 3 horas y ya a la madre se le empezaba a hacer un poco extraño que su hijo estuviese durmiendo tanto. Pues fue a acercarse, hermanos, corroboró que todo estuviese bien y dijo, ya lo dejo dormir y ya cuando tenga la comida lista, lo levanto. La madre ya después de haber preparado todo, de haber alistado las cosas, fue a donde estaba su hijo y lo empezó a llamar y le decía, Dylan, despiértate. Y Dylan pues no daba ninguna respuesta. Le decía, Dylan, y la madre se empezó a preocupar. Entonces, como primera opción, vio llamar a su marido, que era el padre del niño, que casualmente hacía parte de la policía. Y dentro de la policía pertenecía al grupo de policías que se encargaba del levantamiento de cuerpos. Entonces el padre se llenó de desesperación y salió corriendo a donde estaba su hijo. Cuando llegó allá también le decía, Dylan, despiértate por favor, Dylan, levántate. Pero Dylan no respondía. Hermanos, tristemente, el padre tuvo que usar sus propios conocimientos de criminología para averiguar lo que le había pasado a su hijo. Y él, después de hacer un estudio muy rápido y preocupante para él y para la familia, declaró que Dylan estaba muerto. Y a partir de ahí, hermanos, viene lo curioso, porque se empezó a repartir la noticia de que su hijo había muerto, y de un momento a otro Dylan se despertó, como si para él no hubiese pasado nada y simplemente hubiese estado durmiendo por varias horas. Pues hermanos, quizás fue un sueño profundo, fue un sueño que se quedó tan dormido que ni siquiera llegó a escuchar a su familia, o tal vez para nosotros los que creemos en Dios fue un milagro. Pero yo no voy a hablar acerca del sueño de Dylan, no de un sueño como el de Dylan. Voy a hablar de un sueño peor que el de Dylan, hermanos, y es el sueño espiritual. Para esto voy a mencionar a 3 dormilones que se encuentran hoy en la iglesia. Y para comenzar con el sermón, los invito a que abramos en nuestras Biblias en Jonás capítulo 1. Bien, todos conocemos la historia de Jonás, ¿verdad? Aquel hombre que Dios lo envió a que fuera a predicar a Nínive porque la ciudad estaba llena de maldad y estaba pasando por un mal momento por todo el pecado que tenían. ¿Y qué hizo Jonás? Quiso hacer su propia voluntad e irse a donde él quisiera o donde viera más cómodo, porque allí eran muy violentos con aquellos que iban a predicar el mensaje. Yo en parte le doy un poco de razón a Jonás, porque en decidir si me voy a un sitio donde son crueles, donde son súper violentos con las personas que van a predicar la palabra de Dios, pues me voy hacia otro sitio donde también necesitan la palabra de Dios y para mi criterio, pues tampoco le molestaría mucho porque voy a seguir haciendo su obra.
Pues Jonás tomó una barca desde Jope que se dirigía hacia Tarsis, haciendo la voluntad de él y desobedeciendo a Dios. Podemos ver en Jonás versículo 4 que dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad, tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y sigue diciendo el versículo 5, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Si ustedes notan, en el versículo dice, o sea, la palabra Dios está puesta en minúsculas, y significaba que cada uno clamara a cualquier Dios. Hoy en día, hermanos, todos tenemos un Dios. Todos tenemos. Está el Dios del trabajo, está el Dios de la música, el Dios de la vanidad, el Dios de ser exitoso, el Dios de las personas presumidas. Todos tenemos un Dios en minúscula, tristemente. Y en la segunda parte del versículo 5 dice algo curioso que hizo Jonás, cuando se subió a la barca. Y dice: pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Después de Jonás montarse en la nave, lo primero que hizo fue bajar, buscar un sitio cómodo, un sitio tranquilo, para él decir que me voy a quedar ahí, me voy a quedar durmiendo, me voy a quedar tranquilo. Hermanos, en diferentes religiones siempre, están constantemente predicando la palabra de Dios, están repartiendo literatura por las calles, están haciendo obra misionera, están haciendo una cosa aquí, una cosa allá. ¿Para qué? Para llevar la palabra de Dios a cada rincón del mundo. Y yo pregunto, ¿los adventistas qué estamos haciendo? Pues tristemente, hermanos, la mayoría de nosotros estamos durmiendo. Estamos durmiendo y optando la posición de Jonás, dándole importancia a lo bonito que quede un programa, dándole importancia a cómo preparar una ceremonia, buscando siempre la comodidad para nosotros. Mientras que afuera, de las puertas hacia afuera, se están muriendo personas sin conocer la palabra verdadera. ¿Y por qué, hermanos? Porque aún no nos hemos despertado de nuestro sueño espiritual. Y dice el verso 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Yo pregunto, ¿el Dios de Jonás es el mismo Dios de nosotros, hermanos? ¿El Dios de Jonás tiene también compasión de nosotros? Pues sí, hermanos. Dice el texto que el jefe de la nave bajó hacia donde estaba Jonás y lo encontró durmiendo. Yo me imagino el jefe con toda la preocupación tratando de salvar su barca, y bajar y encontrarse a aquel hombre tranquilo, relajado, como si a él nada le importara, como si no fuese la tormenta con él. El texto declara que la barca es la iglesia, y nosotros nos hemos acostumbrado a venir a la iglesia y echarnos a dormir. Ustedes entienden, la gente está buscando hoy en día una iglesia donde haya música bonita, donde haya música relajante y donde ellos puedan dormir tranquilamente. ¿A quién representa Jonás? Representa a todo aquel dormilón que no le importa nada ni nadie. Aquel dormilón que está pensando en solo descansar él mientras el mundo se está derrumbando. Aquel dormilón que sabe que Dios le dio un talento, y aquel dormilón que sabe que tenemos una misión en la tierra, pero prefiere cruzarse de manos, venir a disfrutar y que ya otra persona lo haga. Pero ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese sido de la iglesia adventista en estos momentos si nuestros pioneros hubiesen hecho lo mismo? Porque ellos no estaban siempre en un lugar cómodo, no estaban siempre, las circunstancias en las que se encontraban eran muy difíciles, hermanos. ¿Y qué hicieron ellos? Decidieron salir adelante porque conocían la misión de Dios y querían llevarla a cabo. El libro de Jonás nos está diciendo en el versículo 5 y en el versículo 6 que en la iglesia de Dios hay sobrinos de Jonás. Y me explico, la iglesia lleva fundada alrededor de 180 años. Y para que nuestra misión en la tierra termine no hacen falta ni 2 ni 3 años. Entonces tenemos que salir de ese sueño, dejar de tener la actitud de Jonás para salir y para decirle al mundo que aunque la nave se esté derrumbando, Dios está con nosotros y no nos va a dejar hundir. Ya vimos el primer dormilón, que recordamos es aquel que no le importa nada ni no le importa a nadie. Ahora pasamos al segundo dormilón, que lo encontramos en Mateo 25, que habla sobre unas mujeres vírgenes que también se durmieron. Miremos lo que dice Mateo 25 en los versículos 2 al 5.
Dice así, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Una cosa es dormirnos, hermanos, creyendo y teniendo la tranquilidad de que yo dejé las cosas bien hechas, que dejé todo preparado, que dejé todo tranquilo para que cuando yo me levante las cosas estén igual. Y otra muy distinta, hermanos, es yo acostarme sin haber preparado nada, sin haber hecho ningún esfuerzo y creyendo que cuando yo me despierte todo va a estar solucionado. Ahora, hay quienes quieren vivir su vida espiritual confiados en que yo no me preocupo, yo no me preparo, yo vengo a pasar el sábado alabando a Dios tranquilo y piensan que cuando ellos se despierten de ese sueño espiritual, su salvación está ganada. Hoy quienes le piden a Dios, Dios por favor dame trabajo, pero lo hacen sentados desde un sofá y no quieren hacer ningún esfuerzo. Ahora, las 10 mujeres estaban todas esperando al esposo, estaban tranquilas, confiadas en que no se iban a dormir. Pero al final, hermanos, terminan buscando la comodidad, terminan buscando ese lugar tranquilo y seguro, y terminan ¿cómo? Durmiéndose. En este caso vemos al segundo grupo, que a diferencia del primer grupo, que no se interesa por nada ni por nadie, este grupo se interesa únicamente por ellos mismos. Porque cuando se levantan el marido, porque cuando se levantan una vez que llega el marido, dice el versículo 8, y las insensatas le dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. En la iglesia hay mucha gente que quiere salvarse, hermanos, pero no quiere hacer provisión de su aceite. Hay mucha gente que quiere tener la bendición de Dios, pero no quiere hacer ningún esfuerzo. O personas que quieren tener buena salud, que quieren vivir tranquilos y confiados de que su vejez van a estar sanos, pero durante toda su vida se la han pasado desgastándose la salud, desgastándose la vida, no durmiendo, etcétera y etcétera. El texto bíblico declara el segundo grupo. El primero lo recordamos que es aquel que no le importa nada ni nadie. Y el segundo grupo son quienes se interesan por sí mismos. En esta mañana tenemos que aprender, queridos hermanos, que cuando yo veo al hermano de al lado en tentación, tengo que hacer un esfuerzo, tengo que acercarme hacia él y cogerle de la mano para que no caiga en las manos del enemigo. Tenemos que apoyarnos mutuamente porque eso es lo que hace la familia. Y nosotros como congregación somos una familia. Ahora bien, vamos al tercer y último grupo. Recordamos, hermano, el primer grupo era Jonás, que no le importaba nada ni nadie. El segundo, las 10 vírgenes. Y ahora el tercero lo encontramos en San Marcos 14, a partir del versículo 32, donde Jesús le dice a 3 de sus discípulos que lo acompañen al jardín del Getsemaní porque su corazón estaba sufriendo y necesitaba desahogarse. Qué privilegio para los discípulos, o sea, podían acompañar a Jesús en su mayor momento de aflicción. Jesús no les estaba pidiendo que le resolviera un milagro, que le crearan un imperio para él, o no les estaba pidiendo nada difícil. Simplemente Jesús lo que quería era sentir la compañía de sus discípulos y de sus amigos, que estuviesen velando con él, para él eso, poder sentir su compañía en esta situación. Pero ¿qué creen ustedes que empezaron a hacer los discípulos, hermanos? Tristemente empezaron a dormirse. ¿Ustedes se imaginan la tristeza que supuso para Jesús el haberle pedido a 3 de sus amigos que lo acompañaran, que le dijeran, tengo mi corazón muy triste, tengo mi corazón afligido, necesito desahogarme? Y que estos empezaran ¿a qué? A buscar su comodidad, a buscar la tranquilidad y terminaron cabeceando. Pero ellos no se durmieron del todo. Y aquí es donde está el problema, hermanos, porque muchos parecemos que estamos firmes en la oración, pero realmente estamos cabeceando. Entonces, hermanos, yo digo, lo mejor para nuestra vida, ¿qué es? Llegar a una iglesia donde otro predique, donde otro haga la obra misionera, donde otro trabaje, que otro ore, porque yo no quiero hacer nada que me interrumpa mi comodidad. Pues tenemos que recordar que Dios nos dejó una misión, que tenemos una misión como adventistas y tenemos una misión como cristianos. Y para poder cumplirla, tenemos que dejar la pereza a un lado, tenemos que salir a obrar en el nombre del Señor. Este grupo, el tercer grupo, no es ni como el primero ni como el segundo. Este es el peor de los 3, ya que a estos 3 ni siquiera a Dios le importa.
Hay gente que tristemente, hermanos, por sus vicios, deciden dejar a Dios a un lado. Deciden que para poder vivir una vida cómoda, prefieren que ya me acercaré a Dios, ya Dios lo dejaré. O hermanos, que por querer conseguir dinero más de lo honesto y de lo justo, deciden olvidarse de Dios. Y ahí es donde está lo grave, hermanos. Que si nos olvidamos de Dios, que es lo único bueno que tenemos en nuestra vida, lo hemos perdido todos. Pues para evitar el sueño espiritual, Jesús nos aconseja en la Biblia en diferentes ocasiones y nos pide que nos mantengamos velando. Los invito a que me acompañen a leer algunos de estos consejos. Y el primero lo encontramos en San Marcos capítulo 13, versículos del 35 al 37. Dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Jesús, ¿qué nos dice, hermanos? Que nos mantengamos velando para que el Señor que viene a esta casa no nos encuentre durmiendo, no nos tome por sorpresa. El siguiente consejo, hermanos, lo encontramos en Romanos 13, versículos 11 y 12. Y dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. ¿A qué nos invita Jesús? A estar alerta, a estar pendientes, a estar velando para que cuando Jesús venga esto no nos tome por sorpresa. El último consejo que quiero mencionar en esta mañana, hermanos, lo encontramos en Mateo 26, 41, que fue el mismo consejo que le dio a sus discípulos cuando los encontró durmiendo. Y dice así: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, tenemos que mantenernos despiertos, tenemos que estar velando para que la venida de nuestro Señor no nos tome por sorpresa y para que no nos llevemos una decepción cuando Él venga y por estar buscando la comodidad, por estar buscando ese lugar tranquilo, nos llevemos la decepción. Quiero invitarlos a que levantemos la cabeza, a que es hora de que nosotros hagamos un milagro en el nombre de Jesús, porque mientras nosotros estamos durmiendo, hermanos, otros afuera se están perdiendo sin conocer la palabra verdadera de Dios. Cuenta una historia que una familia salió un día de picnic, el marido, la mujer y su hija. Y pasaron un rato muy hermoso en familia, tranquilos, disfrutando de todas las vistas que tenían. Enfrente de ellos había un paisaje hermoso. Pues pasó el rato, disfrutaron, comieron, rieron. Y el hombre empezó a cabecear y se empezó a acercar a su mujer. La mujer le acariciaba el pelo, lo consentía y él terminó durmiéndose. Al rato la mujer ve que su hija está tranquila, ve que su marido está durmiendo. ¿Y qué hace, hermanos? También se relaja y termina durmiéndose. Pues cuando estos padres se despertaron, empezaron a mirar hacia los lados y no encontraron a su hija. Y empezaron a buscar, hermanos, desesperadamente, a buscar a todos los alrededores para saber qué había pasado con su hija. Enfrente de ellos había un precipicio, pero el padre, por no irse hacia lo peor, prefirió no mirar. Y ya cuando estaban como última opción, pues hermanos, se acercó hacia el precipicio y tristemente allí estaba su hija. Los padres empezaron a llorar desconsolados sin saber por qué, o sea, qué era lo que había pasado, echándose la culpa, diciendo que ellos se habían descuidado y se habían dormido. Pues cuando llegó la policía, llegaron los noticieros, entrevistaron al padre de esta familia y el padre dijo lo siguiente: mientras yo dormía, mi hija se moría. Si Dios le permitiera ver, hermanos, a la iglesia cuánto dolor hay fuera, mientras nosotros estamos aquí en nuestro lugar cómodo, hace rato nos hubiésemos despertado. Si Dios le permitiera ver a la iglesia que por estar nosotros tranquilos, por estar nosotros siempre en nuestra comodidad, el dolor no puede llegar hasta nuestra puerta, hace rato hubiésemos decidido salir y hacer su obra. Quizás, hermanos, algunos de los que estemos aquí formemos parte de esos tres grupos. Algunos seamos como Jonás, o tal vez como las 10 vírgenes que terminaron durmiéndose, o peor aún como los discípulos, que en vez de dormirse, aunque parecieran que estaban firmes, la realidad era otra.
Tal vez seamos cristianos, pero no nos importe Cristo. O tal vez seamos cristianos simplemente de nombre, hermanos. Pero esto solo lo sabe usted y solo lo sabe Dios. Es hora de que abramos los ojos y nos levantemos del sueño espiritual que tenemos para trabajar para el Señor. Yo quiero decirle, hermanos, como mensaje último, que hay algo que cambia a los dormilones en personas vivas para Dios. Y es estar conscientes de que lo que el enemigo nos quita, Jehová nos los devolverá en bendiciones. No caigamos en la pereza, no pensemos que es mejor que el de al lado haga las cosas por mí, que es mejor que otro trabaje por mí, porque la misión es de todos, hermanos. Los invito a que despertemos, a que le diga al de su lado, despiértate porque Jesús viene pronto y nosotros nos estamos durmiendo. Levantémonos y pongámonos en pie, hermanos, para cantar el himno 553, Os pusisteis a arar. Os pusisteis a arar, pues seguid, seguid, aunque duro el terreno encontréis. Luchad con tesón firme el corazón, y al fin rico pago tendréis. Los campos fecundos reverdecerán, y áurea gloria revestirán. Con gozo veréis cosechar la mies, entonad pues con brío el refrán. Seguid, seguid, hermanos, seguid, cansados no vaciléis, venciendo al fin alegre festín, con Cristo gozaréis. Os llamó Dios a su obra, seguid, seguid, aunque densa la oscuridad. De Cristo Jesús vendrá clara luz, en su nombre gloriosa andar. En aquel vasto día de gozo y solaz, en la patria de luz y amor, celeste mansión feliz.